Lo más que recuerdo de ese tiempo de niñez es la masacre de Ponce, porque mis padres fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce. Yo tendría casi 7 años de edad y mi vieja regresó, había ido vestida de blanco y regresó rojo porque para salvarse se arrastró por encima de los que ya habían caído y se trajo la sangre. ¿Ve? Y fue un impacto para mí inolvidable. Mi hermanita y yo, Zoraida, nos habíamos quedado con la abuela porque nos había dado sarampión. Si no, yo hubiese estado allí porque yo siempre estaba con mi papá. Era un grupo de puertorriqueños manifestándose por la libertad de los nacionalistas encarcelados, iban desarmados. Hay fotos de la policía colonial disparando a la gente desarmada. Mi papá había herido una mano. Muchos de los amigos que jugaban conmigo en la falda, porque yo era un niño de 6 a 7 años de edad, fueron asesinados. Entre ellos una niña, Eugenia Maldonado, que acababa de salir de la iglesia, pues era Domingo de Ramos y andaba con su ramito y la crucificaron por la espalda cobardemente. Gente que jugaba conmigo. Y eso pues me impactó mucho. Ahí mismo me hice nacionalista, por mi cuenta, ahí mismo, en sentimiento. Después fue intelectualmente, pero primero fue emocionalmente, como una respuesta a ese abuso contra mi gente. ¿Ve? Y unos días después de la masacre, a los niños, para irnos deformando las lealtades, nos hacían jurar lealtad a la bandera de ellos, no a la nuestra. Querían que me levantara y todos los niños a jurar lealtad a los mismos que nos acababan de masacrar. Y rehusé. Y el primer acto de represión que recuerdo que me dieron, me echaron del salón de clase. Porque ese señor, estos dos desgraciados es la palabra, que ordenaron la muerte de mi gente, el coronel Rick y Blanton Winship, el general estaban en Puerto Rico porque esa bandera gringa estaba en Puerto Rico. ¿Cómo yo le voy a jurar lealtad a una bandera que representaba a los asesinos de mi gente? Nos bombardearon cobardemente desde Altamar el 12 de mayo de 1898, matándonos a nosotros en las casas y en las calles, la Marina de Guerra norteamericana. Nos masacran en Ponce, nos masacran en Utuado y cometen toda clase de abusos. Y decidí dedicar mi vida a la lucha por la independencia y por el respeto a mi pueblo, porque para mí mi pueblo es mi familia. Mi hogar es Puerto Rico y mis familiares los puertorriqueños. Y un asalto a mi hogar es un asalto a mi persona y a mis hijos y a mis padres. Mi padre era presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez y yo iba con mi viejo de niño a las reuniones del Partido Nacionalista. Don Pedro se quedaba en casa. Cuando iba para Mayagüez, se quedaba en casa. Ahí tengo una foto en que mi viejo y don Pedro están en la misma tribuna. Y había una relación. Como decimos por ahí, la expresión de uña y carne, se entendían. Hay hasta una foto en un libro de historia en que yo aparezco marchando a los 5 años de edad, al lado junto a los nacionalistas y al lado de Albizu Campos. Mi padre no me decía lo que yo pensara, pero me daba el ejemplo de su vida, que dice más que las palabras. Gracias a él y a Albizu Campos y a los nacionalistas, soy quien soy. En esta iglesia que está detrás de mí, la Catedral de Mayagüez, pues yo en un tiempo iba a ser cura y eso, y tenía un fervor religioso, pero me di cuenta que el celibato y yo no andábamos de mano y cambié de opinión, pero por un tiempo que leí un libro del padre Damián, que era un sacerdote que se dedicaba a cuidar leprosos, sabiendo que se podía contaminar, y se contaminó y murió. Y me inspiré, me causó tal impresión
que yo quería seguir la vida, una vida dedicada así. Esa iglesia me recuerda a un pordiosero que andaba con su nietecita, don Goyito se llamaba, y el anciano estaba cargando una mochila que me pareció pesada para su edad. Y le dije, señor, ¿usted me permite que le lleve esa mochila donde usted vaya? Y ahí me encuentro con la barriada del Polvorín. Y era una barriada de pobres. Este señor lo que llevaba en la mochila eran cartones y pedazos de tabla para hacer su pisito. La nieta de él era Amada, la que estaba con él, pero conozco otra niñita que seguida simpatizó conmigo, una niñita, Monín. Entonces me doy cuenta que no tenían ni clase ni nada. Y en un cuartito allí invento un saloncito de clase. Habían otros niños y yo le enseñaba música, cancioncitas y a leer y escribir. Todos me llamaban padrino. Estaba como en 11º grado o algo así, 47, 46, 47, y querían empujarnos el idioma inglés porque eso es parte de mutilar nuestra personalidad. Hubo una protesta y otro joven nacionalista y yo pues fuimos culpados de ser los organizadores. A él y a mí nos costó un año de clase porque no nos aceptaron al año siguiente. Y de ahí es que yo tuve que ir a terminar, empezar el otro año en la Valdoriotti Castro de San Juan. Pues hace más de 60 años estuve de estudiante en esta escuela, cuando era la escuela Valdoriotti Castro. Ahí nos conocimos, Jacobo Morral y yo, pues él también era estudiante aquí para ese año. Siempre lo digo, fuimos con ¿Sí? en la escuela Valdoriotti, en el año 49, ¿verdad? 49, cuando no había ni bajiguita, ni calvita, había mucha melena. sí, Yo recuerdo. ¿En el año 49 en qué escuela? 8 años, en la Valdoriotti Castro. Yo tenía un año, Jacobo. ¿Cuándo es? ¿Qué no estarás queriendo decir? Por eso es que en la película Ángel, él me puso como uno de los actores esos de momentito, recibiéndolo a él cuando ve. En la película sale de prisión. Y estuve aquí hasta que llegó un momento en que viniendo caminando del hospedaje, allá en la calle Luna, para acá, en esa esquina ahí, se paró un carro con 4 agentes de la FBI, los perseguidores estos, se pararon y me arrestan, porque no quise ser parte del ejército de ellos, el mismo ejército que ha masacrado a mi gente. Y rehusé ser parte de ese ejército y hasta ahí llegó mis estudios aquí. Me encarcelan en la prisión La Princesa. La maestra Olga Brisi y 4 estudiantes se me aparecieron en la prisión, lograron permiso para entrar a verme en la prisión y me llevaron el certificado que yo me había ganado por la obra Dos Intereses y un bizcocho que compartí con los prisioneros. Me acusaron junto a otros jóvenes que salió en el periódico El Mundo, en la portada del Mundo, en el 49, de los 6 jóvenes nacionalistas que iban para la Florida, a una prisión en Tallahassee. Y llega el policía, uno que era racista, un tal Mr. Hen, y quiso humillar al compañero nacionalista Dimas Mato. Y yo vi la cosa. Y 2 o 3 días, cuando ese policía venía con todos los otros policías, lo paré, lo agarré y le dije, "You laughed yesterday, I'm gonna laugh today." Usted se rió ayer, ahora yo le mandé ¿qué fue eso? Tuve que estar comiendo pelota en un calabozo. Lo que daba en el calabozo era una bola con mucha sal encima y un vasito de agua. Había presos que tiraban eso contra la pared y se quedaba pegado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mejor comí, fue el tiempo que estuve en esos calabozos. ¿Por qué? Porque había puertorriqueños trabajando en el comedor. Los presos cambiaban la bola, sacaban la que ponía en la nevera el policía, la sacaban, la botaban, la echaban
y ponía la que ellos hicieron. Y yo oigo una voz desde lejos que me decía, Cancelito, cómete la bola. Que me coma esta, bueno, si tengo que sobrevivir, cuando me la como y veo lo que es, olvídate, no dejaba ni chispito. Los guardias nunca supieron por qué yo limpiaba el plato y daban gracias a esos presos. En el calabozo te daban una colchoneta en la noche y te la quitaban en el día. Y tenía un hoyito en el piso para las necesidades. Me tuvieron 4 meses más en solitaria, confinamiento solitario, sin ver un preso. Yo eché barba y bigote en la cárcel. Había sucedido la insurrección en Puerto Rico. Mis amigos presos, mi padre preso, mi hermana preso, todo el mundo. Y al poco tiempo querían encarcelarme otra vez por lo mismo. Entonces mi viejo me dice, hijo, no te dejes meter preso, no que dejara la lucha. Entonces inventamos un viaje a Cuba, me cambié de nombre, partí para Cuba. Estuve trabajando en el túnel que unía a La Habana y Marianao. Batista, que cogió el poder el 10 de marzo del 52, en agosto del 52, nos encarcela a Reinaldo Trilla Martínez y a mí. Y días después envía a Reinaldo a Miami y a mí para atrás para Puerto Rico. Cuando Batista me votó, me honró. Que un tipo como Batista no me quiera allí, me honra. Pues llego a Puerto Rico, estuve un tiempo viviendo, como se podría decir, clandestino, con los Miranda, en la playa Córcega. Llegué a la casita de la tía Jova y le dije, tía Jova, si yo me quedo aquí le puede traer problemas. Le dice, esa es su camita y usted es mi nieto, esto es casa. Después me cogen con el tiempo preso. Ahí está la foto describiéndome como un nacionalista peligroso que estuvo preso por servicio militar. Y ahí es que vuelvo otra vez a la princesa. Sí, estos son los calabozos. Bueno, estoy viendo el infierno. Y pensar que aquí metían seres humanos. Unos salían locos, otros muertos. Sí. Los recuerdo y me entristece. Los gritos yo los oía allá arriba porque yo estaba en una galera federal, pero se oían los quejidos y los gritos. Duele. Llegué y de pronto un preso o 2 presos me traen un matre, porque no había ya donde dormir, estaba llena la galera federal, no había, el piso era, y nunca olvido ese acto humano. Y esa persona ni siquiera me conocía, simplemente sabía de referencia que yo estaba preso porque no quise matar coreanos. Yo escuchaba gritos desesperados aquí, en este pequeño infierno que le llaman los calabozos. Y como estuve varias veces allá en las prisiones norteamericanas en calabozo, sé lo que se siente, de que el mundo te tiene aparte, encerrado. No que esa fuera mi sensación, porque siempre fui libre, aún dentro de los calabozos. Pues recordarlo me da un poquito de escalofrío, porque recuerdo aquellos que los calabozos se volvían locos. A don Pedro lo tenían en lo que llamaban la escuelita, acá. Y usted veía a don Pedro, y don Pedro era un hombre inteligentísimo, brillante, con varios grados académicos, doctorado, ¿ve? Y ver cómo
por su lucha, por su patria, por su pueblo, lo encarcelaban en este tipo de prisiones. Un hombre que debía ver libre y agradecerle al pueblo porque dedicó todo. Él pudo gozar de todas las cositas con que la colonia compra a distintas personas, pero jamás pudieron comprarlo a él. Y ahí fue que vi por última vez a don Pedro, que cuando él me ve rápido preguntar: Rafaelito, ¿qué tú haces aquí? Yo le digo: preso, don Pedro. Y empezamos a hablar, y era cuando el tiempo de las toallas. Él estaba con las toallas donde sufría las radiaciones. Y unas hermanitas de la caridad le traían ungüento para combatir las radiaciones. Y ahí fue la última vez que lo vi. Y el precio de su dignidad fue esta cárcel. A don Pedro le empezaron a radiar en La Princesa. Yo estuve con don Pedro preso en La Princesa. Su cuerpo era una llaga completa. A don Pedro lo quemaron vivo. A don Pedro donde más lo torturaron fue en el presidio, en el Oso Blanco, cuando viene el tiroteo en el Congreso. Ahí es donde don Pedro recibe la radiación más directamente debajo de su celda, de esa celda. En el hospitalillo estaba el área donde sacaban rayos X. Una puertorriqueña que estuvo casada con un nacionalista relata que fue a visitar a Pedro Albizu Campos después de su indulto en 1953, cuando estaba en la calle Sol, esquina Cruz. Me enseñó, me dice: mira cómo está mi cuerpo de quemaduras. Y entonces mira mis partes como hombre, me desaparecieron, me enseñó. Y yo me quedé muy asombrada cuando lo vi, me dio mucha pena, porque se le veían quemaduras por toda esta parte de aquí, y entonces las partes como hombre era como un carboncito lo que le quedaba. Don Pedro era católico. Don Pedro en la tribuna era un tigre, pero sin embargo en la parte esta, conviviendo con... Era un ser humano noble, le gustaba hacer chistes, humilde. Y yo lo vine a conocer a él en el 1948. Me da un abrazo y me pregunta: hijo, ¿cómo está ese corazón? El movimiento nacionalista estaba creciendo en los 30 y el pueblo nos estaba escuchando, al vicio, a los nacionalistas. Viene órdenes de Washington que querían acabar con el nacionalismo. El coronel Riggs asesina junto a otros a 4 jóvenes nacionalistas en Río Piedra, y viene un confrontamiento ahí de declaración de guerra. 2 nacionalistas asesinan a Riggs, lo ajustician. 2 jóvenes. Sí, 2, y los asesinan a ellos en el propio cuartel de la policía. En el cuartel de la policía. Los fusilan a los dos. Y de ahí es que viene la represión. Entonces encarcelan a Albizu Campos. Por lo mismo que está Oscar López Rivera ahora, por sedición, tratar de derrocar el gobierno de los Estados Unidos, establecidos en Puerto Rico, a través de la fuerza y la violencia. Y todo fue un plan hecho, de hecho, para encarcelar a los nacionalistas y sacarlos de circulación. Era una demostración pacífica, pero después que se dio el permiso de hacer la marcha, el general Blanton Wichi dice que no, y ahí nos masacran. A fines del 47, don Pedro, luego de regresar de la cárcel, fue a vivir a Jayuya, y salimos de allí para Lares. Y ahí es que coincidimos, este caballero que está aquí, que dice que yo le llevo tantos años. Es una fotografía que se tomó en Lares, marchando en Lares. Lares marchamos en el 48. Rafaelito era grandísimo, alto, iba con un gabán blanco, me acuerdo, debajo llevaba la pistola,
Y yo iba con un gabancito y una camisa de estas aquí, así, ancha, pero ya un gabán, y también ella lleva un revolvito ahí debajo. Don Pedro dijo en una ocasión, si el imperio no nos escucha a las buenas, si hay que abrirle los oídos a tiro, se le abre a tiro. Fanáticos nacionalistas proclamaron la República de Puerto Rico después de tomar el pueblo de Jayuya durante un día. La Guardia Nacional de los Estados Unidos utilizó 4 aviones de guerra para bombardear Jayuya y Utuado durante el segundo día de la confrontación. Se unieron a la insurrección armada un gran grupo de terroristas nacionalistas en Peñuelas, Ponce, Arecibo, Mayagüez, Utuado y Naranjito, donde intentaron ocupar los cuarteles de policía para obtener las armas. 140 nacionalistas se enfrentaron a más de 4.000 efectivos de la Policía y la Guardia Nacional, y en ese enfrentamiento murieron 21 nacionalistas y 47 fueron heridos. Horas después, 5 nacionalistas atacaron la fortaleza, residencia del gobernador Luis Muñoz Marín, donde fueron recibidos por una lluvia de balas. Raimundo Díaz Pacheco, Manuel Torres Medina, Roberto Acevedo Quiñones y Domingo Hiraldo Resto fueron ultimados durante el tiroteo. Sobrevivió el nacionalista Gregorio Hernández. La policía de Puerto Rico atacó la barbería Salón Boricua del nacionalista Vidal Santiago, quien milagrosamente sobrevivió a un intenso combate armado con las autoridades. Al día siguiente, los fanáticos nacionalistas Griselio Torresola y Oscar Collazo tirotearon la Casa Blair con la intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Torresola murió a manos de la policía y Oscar Collazo fue gravemente herido. They had tried to kill me. They were a bunch of fanatics that wanted an independent Puerto Rico. But Puerto Rico is poor in natural resources. If Puerto Rico became free of the United States and its tariff protection, that Puerto Rico would become one of the poorest nations in the world. Cientos de nacionalistas puertorriqueños fueron apresados por las autoridades y serán enjuiciados próximamente. Durante la insurrección efectuada a través de toda la isla, aproximadamente 140 nacionalistas se enfrentaron a más de 4.000 efectivos de la Policía y la Guardia Nacional. Pedro Albizu Campos, líder máximo del Partido Nacionalista, fue arrestado por la Policía de Puerto Rico tras una intensa resistencia armada. El fanático Albizu Campos enfrentará juicio durante los próximos meses por crímenes. Él fue de los más jovencitos que cayó en prisión cuando la insurrección nacionalista de 1950. Y esa bandera está ahí precisamente en honor a él, porque durante la insurrección nacionalista, en el grito de Jayuya, se declaró la República y él y Blanca Canales izaron la bandera puertorriqueña. El líder de la ganga nacionalista, Pedro Albizu Campos, ha sido sentenciado a 53 años de prisión por ser el máximo líder de la insurrección nacionalista del pasado 30 de octubre. Cumplirá su sentencia en La Princesa. A fines del 53 lo indultan, era un indulto no condicionado. ¿Para qué? Lo mandan para que muriera cuando viene el tiroteo en el Congreso. A don Pedro lo llevan así como estaba, desmayado, lo saca un oficial precisamente del Ejército de Estados Unidos y lo meten en una ambulancia y lo llevan a presidio. Ahí es donde lo ocasionan el derrame cerebral. Quedó paralizado por completo del lado derecho. No lo llevaron al hospital hasta cierto tiempo después, en que pudimos comunicarnos con la prensa en Puerto Rico. Y entonces fue que el gobierno lo trasladó al presbiteriano
Ahí estuvo un tiempo en que volvieron y lo trajeron a presidio, empeoró y lo llevaron de nuevo al presbiteriano, y de ahí es que lo indultan unos meses antes de morir. Esa es la historia de lo que le hicieron a don Pedro. Al morir Pedro Albizu Campos, independentistas de todos los matices ofrecieron una solidaria demostración de duelo que ha sido interpretada como una instintiva afirmación de unidad de las fuerzas que propugnan la independencia. Y abusan de nuestra gente y nos masacran y nos humillan y nos humillan. Esa es la rabia del nacionalista, su rabia, mi rabia, la rabia de don Pedro, la rabia del amor. La revolución de un pueblo es un derecho, todos los pueblos. Las 13 colonias tuvieron una revolución a punta de armas. ¿Cuál es la fiesta nacional más grande en cualquier país del mundo? El día de su independencia nacional. Pero a nosotros nos persiguen por luchar por esa independencia. Y si el enemigo usa armas contra ti, matando a tu gente, tú tienes el derecho a defenderte. ¿Qué ellos quieren? Que le tiremos flores mientras ellos nos tiran balas. Police hurry to America's House of Representatives in Washington following an attack by 3 Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio Lolita Lebron are hustled away from the menacing crowd. Firing more than 20 rounds from their Luger automatics, the 3 fanatics seriously wounded 5 senators. At police headquarters, reporters learn that a 4th member of the team, Irving Flores, has been arrested. Marzo, la sentencia dictó. Lucho por lo que amo y no pido perdón. Que retumbe el Congreso, esa es mi decisión.